Conoce los orígenes de El Chapo Guzmán y la trayectoria que recorrió desde sus primeros pasos en el mundo de las drogas hasta sus icónicas fugas de prisión, que lo llevaron a la cima de la lista de los más buscados por Interpol y el FBI. La vida de Joaquín Archibaldo Guzmán Loera comenzó un 4 de abril de 1957, en una remota comunidad rural de Sinaloa, La Tuna, que, por su ubicación, estaba totalmente aislada y empobrecida. Sin servicios públicos ni fuerzas de la ley, era una región montañosa ideal para la producción y tráfico de drogas, especialmente por su cercanía con el borde México-Estados Unidos. Formando parte de una familia numerosa y pobre, Guzmán se vio obligado, desde joven, a abandonar la escuela y trabajar vendiendo frutas o laborando en el campo. Fue ahí donde tuvo su primer contacto con el cultivo de drogas, pues los sembradíos de marihuana eran una de las principales fuentes de ingresos del pueblo. Sus constantes conflictos con su abusivo padre, Emilio, llevaron a Joaquín a emprender su propio cultivo de opio, independientemente y en asociación con sus primos. Fue así como dio los primeros pasos en su larga carrera criminal. Con apenas 15 años de edad, y antes de terminar su adolescencia, ya se había ganado el apodo que lo acompañaría toda su vida, El Chapo, por su baja estatura y contextura regordete. Pero su ambición no se conformaba con pasar toda su vida en aquellos campos de cultivo. Guzmán aspiraba a mayores oportunidades y las encontró gracias a su tío materno, Pedro Avilés Pérez, quien le proporcionó la conexión que necesitaba con el crimen organizado para unirse a la creciente industria del narcotráfico en los años 70. Bajo la tutela del joven capo Héctor Palma, alias El Güero, su trabajo consistía en supervisar el transporte aéreo de mercancía desde la Sierra Madre, donde estaban los sembradíos, hasta las áreas cercanas a la frontera con Estados Unidos. A pesar de ser analfabeta, Guzmán logró sobresalir por su audacia y agresividad, cualidades que gustaban a sus superiores e intimidaban a sus rivales. Esto atrajo rápidamente la atención del mayor cártel de drogas del país en aquella época, el Cártel de Guadalajara, quienes vieron el potencial en El Chapo y lo reclutaron. En poco tiempo, Guzmán ya trabajaba directamente con Miguel Ángel Félix Gallardo, el mayor capo de la época en México, expandiendo así su esfera de influencias y a cargo de la logística en uno de los principales cárteles del país. Con apenas 20 años, El Chapo se hizo un nombre prominente dentro del crimen organizado. Para entonces, el tráfico de drogas hacia Estados Unidos tuvo un cambio importante, pues los cárteles colombianos, que habían dominado el mercado a través del corredor de Florida y las rutas caribeñas, enfrentaron un notable aumento de la vigilancia por parte de las autoridades, lo cual interfirió con sus operaciones. En consecuencia, los cárteles de Cali y Medellín se vieron forzados a buscar nuevos socios que les brindaran el control sobre las logísticas de traslado, aprovechando las rutas mexicanas para seguir suministrando narcóticos en Norteamérica. Este giro en la corriente dio un enorme impulso a la industria del narcotráfico en México, pero también llamó la atención de la DEA, que infiltró agentes dentro del cártel. Uno de ellos, Enrique Camarena Salazar, consiguió volverse cercano a los principales capós, incluyendo al padrino Félix Gallardo. Sin embargo, luego de que el ejército allanara una gran plantación, usando información provista por Camarena, su fachada fue descubierta y el agente terminó siendo torturado hasta su muerte en 1985. Este evento desató un intenso conflicto entre la Casa Blanca y el Cártel de Guadalajara, que finalmente desembocó en la captura de Félix Gallardo en 1989. Durante ese periodo, la influencia de El Chapo Guzmán dentro del cártel aumentó. Sin su principal líder y con muchos de sus miembros tras las rejas, el Cártel de Guadalajara perdió poder. Fue a partir de entonces que comenzó el reinado de El Chapo. El Chapo Guzmán, conocido por su control del tráfico de drogas en el oeste de México, logró establecer un canal de acceso hacia Estados Unidos utilizando los corredores de Tecate, Mexicali y Sonora. Su astucia se manifestaba no solo en su capacidad para adquirir propiedades residenciales a nombre de sus allegados, que servían como depósitos para drogas, dinero y armas, sino en su habilidad para eludir las crecientes medidas de vigilancia en las fronteras aéreas, que se habían convertido en las principales vías de transporte de narcóticos. Guzmán implementó un ingenioso método de distribución que incrementaba la cantidad de avionetas utilizadas y reducía el tamaño de cada carga. De esta forma, si alguna aeronave era capturada, las pérdidas resultaban menores. Mientras una de ellas era perseguida, otras 4 lograban entregar su mercancía. Sin embargo, su táctica más eficaz fue el tráfico terrestre. A través de una compleja red de túneles, Guzmán movía las drogas rápidamente y sin ser detectado. Además,
junto a su socio Héctor Palma, ideó un plan para ocultar paquetes de cocaína en latas de chile picante, enviándolas en tren hacia Estados Unidos. Esta estrategia permitía el movimiento de grandes cargamentos. Las enormes ganancias del narcotráfico fueron utilizadas para comprar la lealtad de diversos agentes y oficiales en todos los niveles del gobierno, extendiendo así la influencia de Guzmán por todo México y más allá. A pesar de su éxito, el cártel de Sinaloa pronto se enfrentó a un obstáculo significativo: las guerras entre cárteles. Las tensiones con el cártel de Tijuana, liderado por los hermanos Arellano Félix, escalaron hasta desencadenar un conflicto que culminó en la primera captura de El Chapo. Entre 1989 y 1993, Ramón Arellano Félix llevó a cabo múltiples intentos de asesinato contra Guzmán y Palma, quienes respondieron con contundencia. El conflicto llegó a su culminación de manera inesperada. Tras un atentado fallido, los hermanos Arellano Félix decidieron regresar a su base en Baja California. Mientras esperaban su vuelo en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, se enteraron de que Guzmán había sido visto en el estacionamiento. Con una oportunidad ante ellos, enviaron a sus mejores hombres para localizar el famoso Gran Marquis blanco, supuestamente utilizado por el Chapo. Sin embargo, en lugar de estar en ese vehículo, Guzmán se encontraba en un sedán verde cercano, lo que le permitió escapar a una de sus casas seguras. Lamentablemente, el tiroteo dejó como víctima al cardenal y arzobispo de Guadalajara, Juan Jesús Posadas Ocampo, una figura religiosa prominente en México. Su asesinato desató una intensa persecución contra los involucrados, impulsada por la opinión pública, la Iglesia y los políticos, convirtiéndose en una cacería sin cuartel. Joaquín El Chapo Guzmán, consciente de que su tiempo se estaba agotando, tomó medidas desesperadas tras la exposición de su identidad en medios de comunicación nacionales. Tras asegurar sus asuntos y proteger a su familia, obtuvo un pasaporte falso a nombre de Jorge Ramos Pérez para huir del país. El 4 de junio de 1993, abordó un avión con destino a Guatemala, acompañado de su novia y guardaespaldas, con la intención de desviar la atención de las autoridades hacia otras pistas mientras él se mudaba a El Salvador. Sin embargo, sus planes se desmoronaron cuando uno de los militares sobornados lo denunció, lo que llevó rápidamente a su captura por la milicia guatemalteca. Tras ser extraditado a México, fue encarcelado en el Centro de Readaptación Social de Altiplano, una prisión de máxima seguridad, y luego trasladado a Puente Grande, donde recibió una condena de 20 años. Sin embargo, su imperio criminal no se detuvo. Durante los 8 años en Puente Grande, gracias a la amplia red de corrupción que había cultivado, logró sobornar a funcionarios y disfrutar de privilegios especiales, manteniendo un estilo de vida cómodo y controlando las operaciones del cártel de Sinaloa desde su celda. Con la detención de su socio Héctor Palma en 1995, Guzmán se encontró en una posición de mayor poder, pudiendo centrarse en expandir sus operaciones sin la amenaza de rivalidades. Sin embargo, su prisión no era un lugar inexpugnable. En 2001, ante la posibilidad de ser extraditado a Estados Unidos y perder su influencia, Guzmán tramó un audaz escape. Utilizando sobornos, logró obtener la complicidad de numerosos funcionarios de la prisión, incluyendo al director, facilitando su fuga en un carrito de ropa sucia. Este intrincado plan involucró a alrededor de 80 personas y costó cerca de $2.5 millones. Una vez en libertad, Guzmán retomó el liderazgo del cártel de Sinaloa, enfocándose en expandir su territorio. En 2004, conspiró con otros capós para asesinar a Rodolfo Carrillo Fuentes, jefe del cártel de Juárez, rompiendo un pacto de no agresión que había durado una década y desencadenando una violenta guerra entre cárteles que provocaría un gran número de víctimas. Las autoridades, alertadas por el aumento de la violencia, lanzaron una cacería contra el narcotráfico, pero Guzmán logró manipular la situación a su favor, utilizando a la policía para arrestar a sus rivales y apropiarse de sus territorios en medio del vacío de poder. Sin embargo, esta estrategia también tuvo sus consecuencias, como el asesinato de su hijo, Edgar Guzmán López, a manos de sus propios hombres. A pesar de eso, Guzmán continuó evadiendo la captura y eliminando a sus enemigos, convirtiéndose en una figura legendaria, apodada casi intocable por su astucia. Su conocimiento del terreno en la Sierra Madre le permitió moverse con agilidad, utilizando los caminos de tierra estrechos para evitar ser detectado, siempre un paso adelante de las autoridades. Desde la distancia, muchos locales colaboraban con Joaquín El Chapo Guzmán, quien se había convertido en su único benefactor. Este apoyo popular, sumado al resentimiento hacia el gobierno, le otorgó un gran poder en la región.
Los numerosos recursos del Chapo y su uso de sofisticados aparatos y tácticas de contrainteligencia lo hacían casi indetectable, lo que le permitió escalar a lo más alto de la lista de los más buscados, alcanzando una notoriedad pública que no se veía desde los tiempos de Al Capone. Sin embargo, su suerte dio un giro el 22 de febrero de 2014, cuando, en una extraordinaria operación militar conjunta, fue capturado en un hotel de playa en Mazatlán. La noticia conmocionó al país y las reacciones fueron masivas. En su posterior juicio, Guzmán fue condenado a 300 años de cárcel en el penal de Altiplano, donde se le negó las solicitudes de extradición realizadas por el gobierno estadounidense. A pesar de esto, solo estuvo recluido 18 meses antes de llevar a cabo un nuevo escape que desató el asombro internacional. Utilizando un punto ciego en la cámara de su celda, orquestó la construcción de un túnel subterráneo que conectaba con un área en construcción a más de 1 kilómetro de distancia. Una vez más, el Chapo había humillado al gobierno mexicano. Esto dio lugar a una segunda cacería en su contra, y durante su tiempo como prófugo, el Chapo se las arregló para conceder una entrevista a Rolling Stone, realizada por el actor Sean Penn y la actriz Kate del Castillo, donde reveló el alcance total de su imperio de drogas. Esta revelación aumentó la presión sobre él, y las autoridades estaban cada vez más cerca de capturarlo. Finalmente, el 8 de enero de 2016, fue recapturado durante un operativo de la Marina mexicana. Esta vez, México aceptó de inmediato su extradición a Estados Unidos, donde su juicio se extendió por 3 años, culminando en una sentencia de cadena perpetua en una prisión de supermáxima seguridad en Colorado. A pesar de que la carrera criminal del Chapo parece haber llegado a su fin, su legado persiste. El cártel de Sinaloa sigue siendo el más grande y próspero de México, y sus escapas han sido mitificados en la cultura popular, inspirando múltiples series de televisión y canciones. Su historia lo coloca al lado de figuras infames como Pablo Escobar y Al Capone, asegurando que Joaquín Guzmán pasará a la historia como uno de los nombres más notorios en el mundo del crimen. ¿Y tú, qué opinas de este personaje? Si te gustó el vídeo, deja tu like y compártelo con tus amigos. Nos vemos en la próxima.